Esto aquí. Recording in progress. A ver, bien. Buenas noches. Clase número 2 sobre finanzas bíblicas. Cómo obtener sabiduría de la Biblia para manejar de forma adecuada tu dinero, tus riquezas, cómo producir más, cómo tener contentamiento con lo que tienes, etcétera, etcétera. Les voy a compartir pantalla. Según yo, se está viendo bien. Esperemos que sí. Ahí está. Finanzas bíblicas. ¿Ok? Con este versículo voy a abrir. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, la Biblia es clara. Dios nos sostiene. Hay momentos de, hay momentos de crisis económicas, por supuesto, pero Dios siempre nos va a sostener, no solamente espiritualmente, sino también en lo físico. Recapitulando un poco, la clase pasada vimos un poco de cosmovisión, porque quiero aclarar cómo la cultura que nos rodea, la cultura hispanoamericana, ha influido en nuestra forma de ver el dinero. Tenemos una concepción algo errónea del dinero, de la riqueza, de la prosperidad. Vimos un poco sobre el extremo del Evangelio de la Prosperidad, que es un pseudoevangelio que se centra en el éxito económico y en el bienestar físico, en el bienestar de esta tierra. Pero vimos el otro extremo, como que es el Evangelio de la pobreza, por así decirlo, que es muy suspicaz con cualquier intento de obtener más dinero, de generar abundancia, de generar empresas, y hace una confusión entre iglesia y reino. Entonces, espero haber sido un poco claro de que para avanzar el reino, y tú fuiste llamado a ser empresario, adelante, ve por todo. Hay una ambición piadosa. O sea, la ambición yo considero que es algo que sobre todo al varón le fue dado. El problema es el pecado, que tuerce nuestra ambición, que en lugar de querer lograr más para la gloria de Dios, lo queremos hacer para nuestra propia gloria. Pero esa búsqueda de lograr más, de buscar la excelencia, de prosperar, es parte de nuestro mandato cultural, parte del propósito original de la creación. El problema es el pecado, que distorsiona las cosas. Entonces, con esta cosmovisión podemos empezar a trabajar en la identidad, en el ser, ¿ok? Tu identidad va muy unida a tu cosmovisión. Entonces, entre más sólida sea tu cosmovisión, más sólida va a ser tu identidad. En este caso, una identidad en Cristo. Y Cristo fue el mejor administrador de lo material, porque Él hizo lo material, Él sostiene todo lo material. Entonces, Él manejó correctamente sus finanzas, tanto aquí en la tierra como hoy que es soberano sobre todo. Y ya una vez del ser, hoy voy a seguir concentrándome en el ser porque como dije, tus resultados financieros muy probablemente son por tu carácter. De tu corazón emana la vida, de tu corazón emanan las decisiones. Entonces, me voy a concentrar otra vez hoy un poco más en el ser. Después vamos a pasar al hacer y por consecuencia se obtienen los resultados. Y esto les digo, aplica en muchísimas áreas. Vamos a decir que tú quieres tener una mejor salud, vamos a decir que tienes sobrepeso, es lo que tienes, sobrepeso, pero ese sobrepeso se entiende por lo que estás haciendo y lo que haces emana de quién eres. Entonces, para hacer un cambio, es decir, para bajar de peso no simplemente es meterte al gimnasio y dejar de comer menos. No, como vimos, tienes que recalibrar tu identidad para que sea congruente con lo que estás haciendo. Pensar, o sea, como que vestirte de una persona, es como, a ver, ¿qué haría una persona fitness, por así decirlo? ¿Qué haría una persona, un atleta? ¿Qué haría? Y comenzar a creértela. Es que yo soy un atleta o yo soy una persona sana, yo soy una persona que cuida su cuerpo, pero basado en una cosmovisión correcta.
porque ¿por qué deberíamos cuidar nuestro cuerpo? El mundo te dice que para verte mejor y poder tener más ligues y todo eso, pero la Biblia, ¿qué te dice? Cuida tu cuerpo físico porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Por muchas razones más, estoy dando un ejemplo. Pero bueno, como mencioné, vamos a hablar de dos principios claves para tener finanzas bíblicas. Dos principios claves. Am, Como dije, crear riqueza, crear abundancia es parte del mandato cultural, es algo intrínsecamente bueno, es parte del propósito principal de crear al hombre en la tierra. Dios puso al hombre en la tierra para crear cultura, crear empresas, crear deporte, crear arte, crear. Eso es parte del propósito. De hecho, el llamado, Adán fue puesto en la tierra para ser sacerdote, profeta y rey. ¿Y cómo se ejercía el sacerdocio si en ese tiempo no había sacrificios, por así decirlo? Por medio de tomar la creación, moldearla y esa obra presentarla como ofrenda a Dios. Es una parte de cómo debería ejercer el sacerdocio Adán y nosotros lo continuamos haciendo. Entonces, cada obra que hagamos la presentamos como ofrenda a Dios. Y si esa obra es una empresa, para la gloria de Dios. Ahora, la cosa es, aprendan esta frase en latín, apréndanla y vean su significado y les va a servir para entender muchas cosas. Óptimo corruptio pésima. Óptimo corruptio pésima. Significa que las mejores cosas tienen mucho potencial de distorsionarse, de quebrarse, potencial peligroso. Y el dinero, la riqueza, es algo muy bueno, pero por ser tan bueno, el poder crear riqueza tiene ese potencial de peligro. Igual, otras cosas, por ejemplo, ¿cuál fue el mayor regalo que Dios le dio a Adán al momento de crearlo? Eva. Algo tan bueno, Satanás lo distorsionó para hacer caer al hombre. Entonces, espero que vaya quedando claro. Recapitulando un poco lo del capítulo anterior, la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna. Eso ya lo vimos la clase pasada, que nuestro carácter determina y sostiene nuestros valores y esto es lo que determina nuestras decisiones. Entonces, si tienes un problema financiero, probablemente o lo más probable es que sea un problema de carácter. Entonces, para cambiar tus finanzas, debes de cambiar tu forma de ser. Y es como una pared, digamos, que tiene una grieta, pues no simplemente es echarle pintura. No, tenemos que ver si no hay un daño más profundo en la estructura y reparar la estructura. Si nomás le echas pintura, pero no corregiste el problema de fondo, se te va a caer esa pared. Entonces, los dos principios claves, el primero es lo material no debe ser un fin en nuestra vida. ¿Ok? Suena un poquito incongruente cuando dije que es parte de nuestro propósito, pero aquí está la clave, es parte de nuestro propósito, no es nuestro fin principal. Entonces, lo material no debe de ser no debe de ser el fin principal de nuestra vida. Lo material debe de ser un medio para un fin. Y el segundo principio, desde una cosmovisión bíblica, somos mayordomos, no somos dueños, ¿ok? Somos administradores, no somos dueños. Somos virreyes en la tierra, no somos el rey de la tierra, ¿ok? Lo voy aclarando poco a poco. Entonces, el primer principio, lo material, no debe de ser un fin en nuestra vida. Y es que ya vimos un poco de la avaricia la clase pasada, pero el problema con la avaricia es que desvía nuestra mirada de las cosas importantes y nos hace enfocarnos en lo material y en lo que puede ofrecernos este mundo. O sea, entonces la avaricia nos hace creer, la avaricia nos hace creer que al momento de tener más nos va a dar plenitud. Ese es el combustible. Esta idea es una creencia, ¿ok? Desde un punto de vista psicológico, cognitivo, conductual, las creencias son clave para
tus decisiones, para tu forma de ser, para tus resultados. Entonces, la creencia, tenemos que atacar esta creencia, que lo material nos va a dar plenitud. Y esto se llama idolatría. ¿Por qué? Porque la fuente de plenitud no es Dios. Estamos colocando algo más como fuente de nuestra plenitud. Jeremías 2:13 que decía, dos males ha hecho mi pueblo. Dios le está diciendo a su pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Uno, el hacerme a un lado, el dejarme a mí, fuente inagotable, fuente de vida eterna. Y dos, construir para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, quitamos a Dios del trono, lo que sí nos da plenitud, lo que sí es una fuente de vida eterna, y lo que hacemos es construir cisternas de agua rota, es decir, ponemos algo más en lo que creemos que vamos a tener plenitud, en lo que vamos a tener gozo, en lo que vamos a tener descanso, pero está roto. Entonces, por más que inviertas en esa cisterna, se va a seguir corriendo. Y la idolatría lo que hace es, esto según Romanos 1 y muchas partes de la Biblia, la idolatría redefine la realidad a la luz de dicho ídolo. ¿Ok? Entonces, si tú colocas el dinero como tu Dios, vas a redefinir el resto de la realidad con base en el dinero. Vas a redefinir al ser humano. Por eso Romanos 1 dice que la consecuencia de cambiar la gloria de Dios por el hombre es deshonrar nuestros cuerpos, porque redefinimos al ser humano a luz y imagen y semejanza de este nuevo ídolo, en este caso el dinero. Entonces comienzas a asociar tu propio valor y el de otras personas según tu riqueza y tu consumo. Y hay que tener cuidado con esto porque podemos confundir, porque al momento de obtener mucha abundancia, tienes más capacidad de comprar cosas. Y al comprar algo nuevo, que no tiene nada de malo comprarse cosas nuevas, pues sí te da ese placer de estar estrenando algo. Pero podemos confundir ese disfrute del estreno con el gozo. Y ese disfrute del estreno es transitorio, mientras que el segundo, el gozo en Dios, ese es eterno. No es malo disfrutar cosas, no es malo, pero ese disfrute nos debe de apuntar a un disfrute mayor. Como decía C.S. Lewis, un niño tiene hambre, hay algo llamado comida. Un patito quiere nadar, hay algo llamado agua. Un hombre tiene deseo sexual, hay algo llamado sexo. Y él dice, si encuentro deseos en mí que nada en esta tierra puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Pero advierte C.S. Lewis, esto no significa que no hay que gozarnos de estas bendiciones temporales, no, pero deben de ser, estas bendiciones espirituales deben de ser vistas como cosas excitatorias que apuntan a un gozo mayor. Y también, ojo, la avaricia no discrimina clase social, porque a veces creen que los ávaros son los ricos. No, gente, yo he conocido gente de muy escasos recursos, muy orgullosa y muy avariciosa. Y he conocido gente de mucho dinero, bastante humilde y muy generosa. Y por algo Jesús nos da esta advertencia, mirad y guardaos. ¿Ok? Dice, guárdense la avaricia, pero dice, atentos y cuídense. Por algo nos da esta advertencia, porque la avaricia es muy sutil, es muy engañosa, está como una serpiente ahí buscando en cualquier momento atraparte. Entonces, como decía Pablo, el que crea estar fuerte, el que crea que está firme, cuídese de que no caiga. Porque quizá tú ahorita no estés en una situación de abundancia económica y dices, no, pues yo no tengo problema de avaricia, yo estoy a gusto. O quizá tienes mucha abundancia y también dices, no, yo estoy contento con lo que tengo. Amén, qué bueno. Pero cuídate. O sea, por algo Cristo le dice. Y da un porqué. O sea, ¿por qué? ¿Por qué te advierte? Porque aun cuando alguien tenga en abundancia, su vida no consiste en bienes. Es decir, el fin principal de la vida no consiste en bienes. Tu valor no es determinado por los bienes que tengas. ¿Ok? Tu plenitud no lo determinan los bienes que tengan. Y esta es una verdad liberadora, porque dejamos de perseguir el final del arco iris. Si tú crees que tener bienes te va
generar plenitud, vas a estar todo el tiempo persiguiendo el final del arco iris y vas a ser como el hombre necio que al final de su vida pues no se va a poder llevar absolutamente nada y perdiste toda tu vida queriendo acumular bienes creyendo que eso es lo que te va a dar plenitud. En cambio, cuando sabes que hay cosas más importantes, te libera de cierta forma y los bienes que ya tienes los disfrutas de mejor manera. Y el problema de la abundancia occidental hoy en día, que claro, la mayoría de aquí no somos países de primer mundo, pero, pero vivimos bastante bien comparado con otros países, es que si bien Cristo nos advierte mucho del peligro de las riquezas, muy pocos le tienen miedo, ¿ok? Y también en esta época capitalista y en conjunto con el darwinismo que nos enseña la supervivencia del más apto, la codicia y la ambición desenfrenadas son aplaudidas. Entonces, ya no vemos la codicia, o muchos ya no ven la codicia y la ambición como algo malo, sino como algo necesario para que sobreviva el más apto, por así decirlo. Y ojo, igual, o sea, Martín Lutero daba el ejemplo que el hombre es como un borracho subiéndose a un caballo. Se va a caer de un lado o se va a caer del otro. Entonces, por un lado les quiero advertir sobre el peligro de las riquezas, pero por el otro lado les quiero decir que la Biblia aplaude el emprendimiento, la iniciativa, el trabajo duro, la búsqueda de ser excelente en lo que haces. Eso lo aplaude la Biblia. Entonces, por un lado tengo que tener cuidado de enseñarles, oigan, cuidado con las riquezas, pero por otro lado les tengo que decir, generen riqueza. Es bueno generar riqueza. Ten cuidado, pero genérala. Porque por un lado, si tienes demasiado miedo, bueno, o lo ves intrínsecamente malo el generar riquezas, puedes justificarte cuando seas mediocre en tu trabajo o en tus emprendimientos. Por eso se requiere sabiduría diaria, pan diario, para mantenerte en este balance. Entonces les digo, la Biblia aplaude todo esto que les estoy mencionando, emprender, trabajar duro, buscar ser excelente en lo que hagas. Lo que te advierte es sobre esta creencia de que acumular bienes y logros te va a dar plenitud. Y vemos también la parábola del sembrador. Supongo que la mayoría aquí conocen la parábola del sembrador, pero ¿qué pasa con algunas semillas que brotan? ¿Qué les pasa? Los espinos las ahogan. ¿Y qué son los espinos? Las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas. ¿Ok? El engaño de las riquezas. Y este engaño es precisamente que las riquezas te pueden ofrecer plenitud y poder. ¿Ok? No te van a dar plenitud. La plenitud la encontramos en Cristo solamente. Pero las riquezas tienen, mira, Satanás tiene esta habilidad de hacer que el mundo brille. ¿Ok? A Cristo mismo. O sea, una de las tentaciones fue ofrecerle la tierra entera, el mundo entero. Que claro, Cristo sí iba a ir por el mundo entero, pero a través de la cruz. Lo que hizo Satanás fue ofrecérselo sin la cruz. Entonces, les digo, Satanás tiene esta habilidad de hacer que brille el mundo. Y el corazón avaricioso es como alguien que está bebiendo agua, que alguien que tiene sed y bebe agua salada. Entonces, entre más bebe, menos se satisface, más le da sed y más quiere beber y más se está dañando. Es un círculo vicioso muy terrible, muy difícil de salir de él. Para eso, como dije antes, se requiere arrepentimiento. Miren, uno de los hombres más ricos de la historia y el más sabio de la historia, Salomón, escribe, el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Una aclaración, la palabra vanidad hay que entenderla bien. No significa en sí que no tiene valor, o que no tiene sentido, porque muchos creen que eh, Salomón estaba haciendo un tratado existencialista nihilista. No, la palabra vanidad más bien se puede traducir como humo, como vapor. Es decir,
El humo está, le haces así y se va. Es transitorio. Entonces, constantemente Salomón está diciendo, todo esto es transitorio, transitorio, transitorio. Es como una sombra, un humo, se va. Se los aclaro porque la vez que yo comprendí eso, releí Eclesiastés y dije, oh, ya, tiene mucho sentido. Am, y miren, les digo, tengan cuidado de esta persecución por las riquezas, porque hay muchos padres de familias que se enfocaron demasiado en proveer lo material y se olvidaron de lo espiritual. Voy a parafrasear a J.K. Chesterton, que menciona que nuestra generación se enfocó darle tanto a sus hijos lo que ellos no tuvieron, que se olvidaron de darles lo que sus padres sí les dieron. ¿Ok? Entonces, yo conozco mucho, yo conozco mucha gente de mucho dinero, pero tristemente veo la situación de sus hijos y pues es terrible. O sea, se enfocaron tanto en el dinero que pues terriblemente, pues sus casas abandonadas, destruidas. Pero también, por ejemplo, la otra vez estaba hablando con un amigo y él también es un vato de muchísimo dinero. Le va muy bien y él dijo que él podía ganar muchísimo más dinero, que podía duplicar sus ganancias si se iba a vivir a Ciudad de México, pero su familia la tiene en Guadalajara. Y dije, pero no, o sea, yo lo que disfruto es estar con mi familia y con mi familia, este, quiero ver a crecer a mis hijos. Y eso, a pesar de que él no es cristiano, es sabiduría. O sea, porque él me dijo, mira, yo al final, ponle que sí, gane el doble de dinero, pero ¿de qué me sirve si voy a estar ahí en Ciudad de México solo, sin mis hijos, sin mi esposa? Eso es sabiduría. Y acuérdense esta frase, el dinero es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. Como siervo, cuando el dinero te sirve a ti, es buenísimo. Cuando tú le sirves al dinero, ese es un gran problema. Y el segundo principio es que somos mayordomos, no dueños. Y eso es fundamental porque tenemos que comprender a quién realmente le pertenecen esos bienes. ¿A quién le pertenecen esos bienes? Aquí puse varios versículos sobre que la tierra es del Señor. Dios es dueño absolutamente de todo, inclusive de nosotros mismos. Por eso me da risa cuando las feministas dicen mi cuerpo, mi decisión, pues es como, pues no es tu cuerpo, o sea, es de Dios. Entonces, Dios es dueño de absolutamente todo, inclusive de nosotros, y sobre todo los cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo no nomás es nuestro creador, es nuestro Salvador y nuestro Señor, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Es decir, Él es como doble dueño. O sea, uno por ser nuestro creador y otro porque entregó a su Hijo para comprarnos. O sea, nos compró caro. Y eso, pero eso nos da valor. Pero eso significa que nosotros no somos dueños de nosotros. Además, de Dios procede nuestra capacidad de producir. Hay que entender que todo es gracia. Mira, quizá tú seas una persona muy disciplinada, muy inteligente, eh, muy creativa, muy emprendedora y has generado mucha abundancia. Pero esa inteligencia viene por gracia. Esa disciplina viene por gracia. Todo viene por gracia. Yo, por ejemplo, gracias a Dios, ah, gracias a Dios, pues me cultivaron mucho en la lectura, entonces para mí la universidad fue bastante fácil. Cuidado de mí si me empiezo a jactar de, sí, yo era súper inteligente, que no sé qué. No, fue gracia. ¿Por qué? Por los padres que me tocaron, por la religión en la que crecí, en las dos religiones, pues, el catolicismo y el protestantismo. Entonces, si yo hubiese nacido en otra situación, quizá no hubiera tenido este amor por la lectura. Entonces, todo es por gracia.
Entonces, en última instancia, en instancia cósmica, por así decirlo, nadie realmente tiene nada. Eclesiastés 5:15, como salió del vientre de su madre, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que puede llevarse en la mano. Como antes los faraones los, los enterraban con sus posesiones porque supuestamente en el siguiente mundo se los iban a llevar, pues no. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Job, el hombre más grande en su tiempo, tenía dinero para aventar para arriba. Dios soberanamente le quita todo y él lo dice, pues sí, vine desnudo y me voy desnudo. El Señor me dio mucha abundancia y el Señor decidió quitármela. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, bíblicamente hablando, somos mayordomos. ¿Qué es un mayordomo? Alguien que, por delegación de alguien superior, administra o supervisa propiedades, dinero u otra cosa de valor que puede ser incluso los hijos. Antes se usaba mucho los nobles, contrataban un mayordomo y se encargaba de todo, inclusive la educación de sus hijos. El Salmo 8 también lo menciona, que fuimos creados por encima de la creación, para estar por encima de la creación, para administrar la creación, para ser mayordomos. Recuerden, somos virreyes, representantes del rey en la tierra, somos heraldos de Cristo, representantes de Dios en la tierra. Génesis 1:29, reitero, el mandato cultural, sojuzguen la tierra, ¿ok? Dominen la tierra. Pero claro que ese dominio es para ejercer el sacerdocio, que es dominar la tierra y ofrecerla como una ofrenda hacia Dios. José es José, perdón, el soñador, Pepe the Dreamer, es un muy claro ejemplo de esto de ser mayordomo. Y este sí lo quiero leer porque también nos va a mostrar un principio práctico. No, no voy a leer todo el capítulo, pero una parte que se me mojó mi Biblia y por eso suena, a ver, denme un segundo para ver si lo encuentro, el versículo específico. Fíjense, dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Bueno, lo voy a leer desde un principio. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cómo se dio cuenta aquí? ¿Cómo dice este versículo que Potifar se dio cuenta que José estaba con Dios? ¿Cómo se dio cuenta? Dice, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ojo, esto debería ser un antídoto a la mediocridad, porque como cristianos a veces somos medio mediocres en el trabajo. Como decimos, no, bueno, es que lo material no importa, o la riqueza no importa y Dios me comprende. No, una manera de testificar es tu excelencia. Una manera de testificar ante el mundo que Dios está contigo. Y digo una manera, porque no es la única, pero una manera de testificar es excelencia. No estoy diciendo ser millonario, ¿eh? No estoy diciendo eso, pero lo que hagas, hacerlo con excelencia. De, oye, ¿por qué se esfuerza tanto este brother? Porque estoy haciendo las cosas para la gloria de Dios. Y porque Dios me ha dado habilidades, dones, talentos, y porque soy su hijo, y como soy su hijo, tengo que demostrar como Dios es el mejor artífice del mundo, yo como soy su hijo también tengo que ser un gran artífice, un gran trabajador. Y todo estaba en manos de José. O sea, Potifar le entregó todo para que lo administrara. Y su amo no se preocupaba de nada. ¿Por qué? Porque confiaba en esta excelencia de José.
Entonces, de cierta manera, lo que nosotros tenemos, lo estamos administrando para Dios. Y eso nos debe de dar sabiduría para cómo administrar. O sea, Dios estará contento si hago esta decisión financiera. E igual, reitero, no se vayan al extremo de hacerse como ermitaños ascetas que no gastan absolutamente nada de dinero. Y si te quieres comprar en algún momento, darte un gusto, perfecto, o sea, dátelo, no estoy diciendo eso, pero no te vayas a enfocar en creer que hay que estar gastando y gastando y gastando porque eso nos va a dar plenitud. Eso ya lo dejo un poco claro. Ahora, ¿qué se espera de un mayordomo? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se espera de un mayordomo? Uno, pues se confía en la provisión de Dios. Entonces, como leí el primer versículo, que no vi justo desamparado ni que mendigue pan. Mateo 6, 26, 32, que les dice, miren las aves del cielo, no andan cosechando ni sembrando ni segando, y Dios las alimenta. ¿Qué acaso ustedes no valen más que unos pájaros? Confíen en la provisión de Dios. Dios los va a proveer. Ahora, esto no significa ser perezoso, porque sí, Dios alimenta a los pájaros, pero no es como que el pájaro ahí está nomás en el árbol y de repente, pum, le cae una nuez o una semilla. No. El pájaro sale de su nido, va a la talacha y ahí busca qué comer. Nosotros también. Pero confiamos que nuestros trabajos van a tener resultado precisamente porque Dios nos está proveyendo. Y aunque pases, miren, yo he escuchado historias de esta provisión divina. Yo he sido parte de esa historia de la provisión divina que dices, Dios, es que, ¿de dónde está saliendo el dinero? O sea, yo he conocido muchas historias que confirman una y otra vez que Dios a sus hijos no los deja mendigar. Un mayordomo está contento con lo que tiene. Filipenses 4, 11, 3, este famoso versículo que les digo que a los amigos del gym les encanta, de que todo lo estás acá cargando, haciendo bench press de 100 y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, ese no es su contexto. Pablo no escribió este versículo en un gimnasio, lo escribió en una cárcel, pero él dice, miren, yo he tenido un montón de dinero y a veces he estado bien pobre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a contentarme teniendo mucho dinero o teniendo muy poco dinero. Y aquí hay otra cosa que hay que aprender. El contentamiento no solo tiene que ser cuando no tienes dinero. El contentamiento también se tiene que aprender cuando tienes mucho dinero. Porque como dije, la avaricia quiere más y más y más y más. Y a pesar de que tengas mucho dinero, más y más y más y más. Y estamos contentos con lo que tiene también porque Dios es quien asigna los recursos y lo hace con una sabiduría muy superior a la nuestra. Él sabe perfectamente cuánto te toca a ti. Entonces, la falta de contentamiento significa que tu queja no es contra tu circunstancia, al final de cuentas, sino contra el Dios que la controla. Y ojo, reitero, no estoy diciendo que hay que quedarnos en donde estamos, no estoy diciendo que no hay que aspirar a más, no, es Dios, gracias por lo que ya me diste, gracias por mi situación y bendíceme, prospérame, porque quiero ir por más. Si tú prosperas mi trabajo, sé que lo haces porque sabes que estoy listo para esa prosperidad. Si tú no prosperas mi trabajo, bloqueas mi trabajo, es porque tú tienes una sabiduría superior a la mía y por algo me estás deteniendo a la prosperidad. Y recuerden, lo material es un fin para el fin principal de Dios en la tierra hacia los cristianos, que es nuestra santificación. Moldearnos más a la imagen de Cristo. Entonces, quizá la situación dura en la que te encuentres y no hay y estás trabajando y trabajando y trabajando, amén, qué bueno, pero hay bloqueo tras bloqueo tras bloqueo. Es Dios, qué cosa está, por qué hay tanto bloqueo? O sea, ¿qué parte de mi carácter tengo que cambiar? ¿Hacia dónde, hacia dónde me arruinaría? Fíjense, a mí me pasó una vez que en un emprendimiento parecía que todo estaba yendo viento en popa. Y dije, señores, se vienen cositas, o sea, va a venir mucho dinero si esto se logra.
muchísimo. Y de la nada estuvo que dije, ¿qué rollo? Todo así, todo empezó a desplomarse de la nada. Todo, absolutamente todo de golpe se empezó a desplomar. Y pues sí caí como tanto trabajo echado a la basura y me quejé contra Dios también. Y claro, en su momento es arrepentirme y mostrárselo, Dios, estoy enojado contigo, quítame esto, o sea, tengo rencor hacia ti porque pasó eso, rómpelo, confieso mi rencor. Pero después me di cuenta, después me di cuenta, bendito Dios no me prosperó, bendito Dios no me prosperó, porque hubo un tiempo que caí en una situación muy, muy, muy profunda de alcoholismo, pero muy profunda. Ya lo he dicho antes a otras personas, así que no, no importa que lo sepan. Y yo dije, si tuviese ese dinero que yo pensé que iba a ganar en este estado de alcoholismo, me hubiese destruido completamente. El hecho de no contar con tantísimo dinero me refrenaba para hacer muchas cosas. Esto lo pongo de ejemplo de que quizá Dios sabe, Dios sabe que si libera una gran cantidad de dinero hacia contigo, te vas a desbarrancar. Quizá sea eso. Entonces, esto para que sepan que Dios tiene mayor sabiduría que nosotros respecto a nuestros recursos. Y claro, hoy en día sigo trabajando para prosperar más, pero sabiendo que la riqueza es peligrosa. Y diciendo, Señor, tú eres el que da los resultados, tú defines mis circunstancias, así que tú eres soberano. Y agradezco lo que ya tengo. Digo, no me falta comida, no me falta un dinero extra para el ocio cuando quiero echar el cotorreo. O sea, y a veces uno se enfrasca más en lo que no tiene que se olvida de disfrutar lo que ya tengo. Por ejemplo, ahorita estoy en mi rancho, en mi pueblo, vine con mis abuelos y digo, Señor, gracias porque vengo al rancho y en la mañana voy a echar el café, el cotorreo, desayuno como con mis abuelos, que no sé cuánto tiempo más los voy a tener. Eh, he tenido que aprender a disfrutar. Y otra cosa de lo que se espera de un mayordomo es que acepta las desdichas económicas. O sea, Job experimentó dolor cuando perdió todo. Se vale dolerse. O sea, no estoy diciendo que tomes una postura estoica, budista. No, no, no. O sea, si estás en una crisis económica, se vale dolerse. Por supuesto, estar endeudado y no poder pagar la colegiatura de tus hijos y estar todo el tiempo. Se vale dolerse porque duele. Recordemos, el efecto del pecado, uno de los efectos del pecado fue precisamente la pobreza material, el que nuestros esfuerzos se vean rotos constantemente. Y Job experimentó el dolor, pero atribuyó que todo es propiedad de Dios y él tiene derecho de hacer lo que hizo. Es decir, Jehová dio, Jehová quitó. Todo es suyo, así que si él me lo quiso quitar, bendito sea Dios. Con dolor, por supuesto, pero él lo aceptó. Y leemos el libro final de Job y vemos que esa frase cuando dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, puf, es de mis frases favoritas de toda la Biblia. O sea, toda esa situación de dolor, de angustia, y estoy casi seguro que nadie ha experimentado lo que experimentó Job, y después esa afirmación de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, ahora tengo certeza, o sea, mi fe creció a niveles estratosféricos y eso, miren, yo daría lo que fuera, es más, prefiero poder tener esa certeza que tuvo Job a tener todo el dinero que tuvo Job. O sea, prefiero tener niveles estratosféricos de fe y de confianza en Dios que tener dinero. Y también hay que entender que una desdicha no necesariamente es desaprobación de Dios, porque también, como dije, los del Evangelio de la Prosperidad, estos falsos profetas ineptos, perversos, no, hermano, si tú tienes crisis económicas es porque no tienes suficiente fe, es porque estás en pecado. No, no necesariamente, no necesariamente. Job mismo es un ejemplo perfecto. Y pongo aquí casa que me da John Wesley porque hay una historia en la que John Wesley, un predicador metodista,
Am, él, una vez se le quemó su casa y alguien llegó de que, oye, John, se te quemó tu casa. Y el vato bien tranquilo, aquí tengo una frase, dice, no, no se quemó mi casa, porque yo no tengo casa. El lugar donde he estado viviendo le pertenece al Señor. Y si se ha quemado, tengo una razón menos para preocuparme. Es decir, es casa de Dios, es de Él, se quemó, pues yo no perdí nada, no es mía, es de Dios. Y seguramente Él tiene un propósito mayor para eso. Ah, y también olvidé que cuando también aquí en la de confiar en provisión de Dios, vi una historia de George Mueller. George Mueller era también un cristiano que tuvo un orfanato de más de 300 niños y hubo una situación en la que no había comida. ¿Qué dice George Mueller? Se hincó, se puso a orar por provisión. Señor, tú provee. Agradeció porque él sabía que Dios iba a proveer y al poquito tiempo, y mandó a todos los niños a sentarse. O sea, mandó a todos los niños a sentarse porque ya les iba a dar de comer, pero no había comida. Y de la nada llega alguien al orfanato a tocar la puerta y era el panadero y dijo, George, no pude dormir porque tenía como algo me decía que tenía que traer todo este pan a- aquí al orfanato. Y también llega un lechero y dijo, oye, se me descompuso mi camioneta enfrente del orfanato, se me descompuso mi camioneta enfrente del orfanato y, y esta leche se me va a echar a perder, así que pues mejor te la regalo, ¿la quieres? Sí, claro. Y miren, de estas historias conozco un montón, les podría comentar un montón de este tipo de historias. Estas son de dos predicadores. Esta historia es de George Mueller, un predicador muy famoso. Les recomiendo leer un poco de él. Entonces, les digo, Dios provee. Otra cosa importantísima, el éxito ajeno no la afecta. Jordan Peterson menciona que hay que tener amigos que estén contigo en las desgracias, pero que también se contenten contigo en tus victorias. Porque sí, cuando te está yendo mal, hay mucha gente que va a estar ahí contigo. Amén, gracias, qué bueno. Pero cuando te va bien, y el mexicano es buenísimo para eso. Estaba viendo ahorita en Twitter que hay unas chavitas de Monterrey que hacen rock y les está yendo súper bien. Éxito, sold outs, todo. Y ahí van los mendigos zurdos, comunistas, feministas. Ay, no, sí, pero es que tenían dinero. Y ay, bueno, si son mexicanas, ¿por qué cantan nomás? Porque cantan en inglés. Y así es el mexicano, o sea, nos afecta el éxito ajeno y no nomás el mexicano. Yo me doy ejemplo de mexicano porque somos bien criticones con la gente que la ve bien en México. Por eso gana el socialismo todo el tiempo, por resentidos. Entonces, si yo soy mayordomo, no cuestiona por qué Dios le da más a otros. Saber esto nos libera y nos permite gozarnos en el éxito de otros. Y es que el 10.º mandamiento dice, no codiciarás, porque la envidia es un cuestionamiento a Dios. Es, Dios, ¿por qué le estás dando a él y a mí no? ¿Ok? ¿Por qué le das a él y a mí no? A ver, todo es de Dios y él le da lo que él quiere a quien quiere. Y ojo, también vemos que hay gente perversa con muchísimo dinero y uno que es cristiano y que le está echando ganas, que a veces anda medio apretadón o muy apretadón, dices, Dios, ¿por qué él que es un perverso, mujeriego, adúltero, etcétera, 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 tiene millones de dólares y yo, pues, aquí le ando batallando? Bueno, no recuerdo exactamente cuál fue el salmo, pero un famoso salmo de Asaf, que Dios precisamente, que Asaf, el salmista, dice, Dios, ¿qué rollo? ¿Por qué el perverso prospera y no tiene preocupaciones? Pero, ¿qué pasó? Asaf dice que entró al templo de Dios, es decir, que entró en oración y dijo, pero vi el fin de ellos, que era de muerte. O sea, sí, ahorita la gente perversa está prosperando y fiesta y pachanga y que gasto esto, que gasto aquello, pero vemos a la luz de la eternidad y dices, Dios mío, lo que les espera. Y también dices, Dios mío, lo que me espera. Sí, ahorita estoy pues bien tronado, pero lo que me espera a la eternidad. Entonces hay que ver las cuestiones en perspectiva eterna, también estar constantemente fantaseando y meditando en la vida eterna, en cómo va a ser allá, es algo que te libera mucho.
Dios creó el mundo en 6 días y vean, le quedó padrísimo. Bueno, Jesús dijo que cuando se fue, dijo, voy a ir a prepararles morada. Es decir, Jesús ha estado preparando morada durante 2000 años. Si les digo, si en 6 días vean lo que Dios hizo y le quedó bien chido, hermoso, Cristo ha preparado 2000 años morada para nosotros y la va a seguir preparando. Entonces, les digo, sí, ahorita quizá estamos quebrados, ponle, pero allá créanme que pobreza ya no va a haber. Otra cosa que se espera del mayordomo, sí, por un lado el éxito de los demás, pues, qué bueno que otros tienen éxito, pero el éxito propio no nos enorgullece. Uf, esta es la parte también súper difícil. Y como dije, no hay que enorgullecernos. Una cosa es el orgullo de decir, ah, sí, se logró, esa satisfacción de, ah, se logró, qué chido, buenísimo, eso está bien. El sentirte bien de que, pato, sí pude, lo logré, eso está bien. Pero el otro problema es cuando te olvidas de Dios, cuando dices, ah, sí, es que yo soy bien disciplinado y bien buen pedo y que esto. No, ¿por qué? Porque tu disciplina, inteligencia y productividad provienen de Dios. Y el orgullo es necedad, no, porque no estamos reconociendo que todo viene de Dios. Otra cosa que se espera de un mayordomo, ya estoy por terminar, es que comparte intencionalmente. La meta de un mayordomo, el propósito de un mayordomo es cumplir con la empresa de su amo. Y como ya vimos en el capítulo pasado, la meta en gran parte de Dios es tanto redimir al individuo como redimir a la creación. Entonces, parte de esta redención hacia la creación y al mundo entero es por medio de nuestra generosidad. Acabar con el hambre mundial es parte del plan de la redención de Dios y lo está y lo vamos a lograr. Digo yo que tengo una escatología optimista, pero ese es otro tema. Entonces, lo que yo tengo, como es de Dios, lo uso para la meta de mi amo, para la meta de mi Señor. Entonces, compartimos con gozo porque estamos haciendo tesoros en los cielos. O sea, cuando estamos siendo generosos, 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 son buenas obras. Y hay un proverbio, no, hay un proverbio, luego lo busco bien, pero algo así dice que al que le, a quien le da al pobre, a Dios le presta. Y Dios no, y Dios cree, o sea, yo sé que igual tienes amigos a quienes les has prestado y ya no los vuelves a ver, me ha pasado, pero Dios no se queda con nada, ¿eh? Si le prestaste a Dios, Él te lo va a regresar. Entonces, hay un proverbio así que dice, al que le da al pobre, a Dios le presta. Y les digo, voy a hablar más adelante sobre la generosidad muy específicamente, porque es un principio que en serio te prepara para la riqueza. Y en serio, la gente que yo conozco de mucho dinero, pero no nomás que tiene mucho dinero, pero que se ve que disfrutan el dinero de una buena manera, son personas muy generosas, muy generosas. Y la generosidad no la aprendieron cuando tuvieron abundancia, la aprendieron cuando no tenían abundancia. Ahí se ve si estamos siendo generosos. Por último, y esto tiene que darnos mucha sobriedad, un mayordomo sabe que va a rendir cuentas. O sea, 1 Corintios 4:2. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos, esta es la versión Reina Valera 2015. Por si ahorita la leen y ven que no dice eso, es porque es otra versión. O sea, sí dice eso, pero en otras palabras. Ahora bien, lo que se requiere de los mayordomos es que cada uno sea hallado fiel. O sea, al final, la parábola de los talentos. A ver, tú te di 10 talentos, ¿tú qué hiciste? Aquí hay otros 10. ¿Tú qué? 5, aquí hay otros 5. Y uno que le dio miedo, lo escondió. Y así le fue. Entonces, Dios nos va a exigir resultados sí, de nuestros dones, talentos, pero también de nuestras posesiones. Entonces, este gasto que estoy por hacer, Dios en algún momento me va a decir, oye, ¿por qué hiciste este gasto? Y esto nos brinda bastante sobriedad. Entonces, le digo, estos dos principios, hay que meditar en ellos, recalibran nuestra disposición hacia el dinero. El saber que el dinero es un medio para un fin mayor, en lugar de ser un fin, nos da sabiduría y nos libera. Pero también el saber que somos mayordomos y no dueños, también nos da sabiduría y
sobriedad. Entonces, en el siguiente capítulo, ahora ya voy a ir a lo más práctico. Ya vimos lo del ser un poco. Ya vimos un poco de cosmovisión sobre finanzas, cosmovisión, su impacto en las finanzas, en la economía. Ya hablamos estos dos principios del ser que influyen en quiénes somos. Ahora vamos a ir a una cuestión un poco más práctica. Vamos a ver la sabiduría del ahorro y cómo hacerlo adecuadamente. Y mira, por más mal económicamente que estés, puedes ahorrar, porque esa es la creencia de mucha gente de que es que no voy a ahorrar cuando me vaya bien, cuando es al revés. Si no te está yendo bien, necesitas ahorrar. Y cuando te vaya muy bien, que en nombre de Dios espero que cada uno obtenga sabiduría para que le vaya mejor económicamente, va a seguir ahorrando. Y también veremos cómo el contentamiento, o sea, porque muchos dirán, no, pues sí, el contentamiento, pero ¿eso qué? Sí, bueno, el contentamiento tiene un efecto práctico para curarnos del déficit económico. O sea, parece que lo que estoy diciendo no ha tenido muchos fines prácticos, pero no, sí los va a tener. Entonces, lo que hemos visto del contentamiento sí tiene un resultado práctico tangible para curarnos del déficit económico. Pero bueno, eso ya lo haremos en el siguiente capítulo. Y esa frase de Martín Lutero, ahí disculpen a mis amigos que odian a Lutero, dice, la última cosa que se convierte en un hombre es su bolsillo. Y sí, o sea, uno se hace cristiano y lo último que se cristianiza es la cartera de uno, es la cartera de uno. Entonces me gusta esa frase porque sí, es donde uno como cristiano batalla un montón, porque podrá ser bien amable, bien lleno de gozo del espíritu, pero cuando se trata de cuestiones de dinero, ahí es donde a veces muchos batallan. Y la recomendación, ya es que cada finalizo y doy una recomendación. Parece que no tiene mucho que ver con economía, pero les va a hablar un poquito de cosmovisión, por así decirlo. Filosofía de la idea cosmonómica para principiantes, del doctor Saúl Rodríguez. Él fue maestro mío de la licenciatura ahorita que estoy en teología. Ah, pero es un libro muy cortito y también, les digo, no es de finanzas en sí, pero les va a ayudar a entender un poco la base sobre la cual yo hablo mucho sobre cursos, finanzas y todo eso. La filosofía de la idea cosmonómica me ha ayudado en finanzas, en economía, en política, en teología mismo, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería todo por hoy. Bueno, al menos todo por ahora. Nos vemos luego.